Yo porque por ahí miro la hora y digo, oh, bueno, igual no importa cuánto vamos a ver hoy, importa cómo y que se sientan interesados, interesadas. Bueno, entonces, hasta ahí con las revistas científicas, pero también tenemos muchos medios para informarnos que son revistas de divulgación, la palabra por ahí no está muy buena, revistas de comunicación de la ciencia, donde alguien ya hizo una digestión de la información científica, la tradujo un poco y creó este material que nosotros como comunicadores también podemos usar para crear nuestra propia herramienta comunicacional. ¿Sí? No está mal, no es que nosotros solo nos tenemos que informar de los papers. Es otra cosa porque esos artículos ya están redactados de otra forma, con otro lenguaje, con otras imágenes. Son redactados por la persona que investiga, pero también por alguien que comunica, cualquiera de las dos o en conjunto. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, y los idiomas ahí ya varían, porque si quiero hacer algo comunicacional, va a depender a qué público me estoy dirigiendo. Bien. Y ahí yo puse una lista, pero obviamente hay muchísimas más de las que yo voy a poner. Les cuento en particular Bitácora Digital, que es la que está en el medio, es de la Facultad de Ciencias Químicas nuestra, y sale cuando sale. Es que tiene una periodicidad, sino que cada tanto proponen un tema y se escribe sobre el tema, pero no tiene una periodicidad. Hay de la Facultad de Exactas de la UBA, hay, bueno, Ciencia Hoy, esta es otra de la UBA también, Next Ciencia. Bueno, nada, ustedes saben mucho más que yo de esto, entonces ahí no me quiero meter tanto. Y por supuesto que hoy están todos los otros formatos de cuentas de Instagram, cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, muchos lugares para buscar información que no son una revista de publicación tal vez periódica. ¿Sí? Bien, y ahora lo que voy a hacer es dar como un pantallazo de algunos temas actuales de la química. ¿Y por qué va a ser solo un pantallazo y algunos? Porque esto está en constante movimiento, entonces no tiene sentido que hoy ustedes aprendan todos los temas que se investigan hoy y de acá a 2 años esto cambia, o un año esto cambia, porque es así, cambia, y entonces cuando ustedes vayan a comunicar lo que quieran comunicar, ¿qué importa lo que yo les dije en agosto de 2021? ¿Sí? Pero bueno, más o menos les voy a contar algunas cosas. Una es, se está investigando mucho sobre materiales 2D. Materiales 2D, ¿por qué? De dos dimensiones se llaman, porque nosotros vivimos en el mundo 3D, no como los Simpsons, que viven en el mundo 2D, pero un día o menos se va al mundo 3D, pero no importa. El material 2D es porque son cosas planas, ¿tá? Son como hojas de átomos, y lo que tienen de interesante es que se pueden apilar entre sí y se pueden formar un montón de cosas, porque si yo tengo una capa de uno y abajo le pongo una capa de otro, y así puedo hacer infinidad de combinaciones de sándwiches y le voy a cambiar las propiedades del material. En el plano, o sea, en cada hoja, los átomos están unidos de manera muy fuerte y a veces conducen electricidad solamente en la hoja, en el plano. Y después, entre dos hojas, las interacciones son más débiles. Entonces es muy fácil sacar una, poner otra. Da como mucha libertad. Todo eso se está usando mucho para electrónica hoy. Ya habrán oído hablar del grafeno. El grafeno ya quedó un poco viejo. Hoy hay cosas mucho más modernas, pero todo comenzó con el grafeno. Y viendo de hacer pantallas, porque en general, como son tan finitos, son transparentes. Entonces sirven para hacer las pantallas de la tele, las pantallas del celular, y aparte son flexibles, entonces hoy ya están permitiendo hacer pantallas flexibles, por ejemplo, que permiten una conducción para poder ver una imagen, para que podamos tocar y eso sea interactivo, pero que se puedan doblar también. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se está intentando investigar. Y hay aviones ahora que tienen como las pantallas, como las ventanas que se oscurecen con estos materiales, que les Es, ponen, no sé, corriente y se oscurecen. claro, eso, genial. Hay muchos de estos materiales que en vez de ser conductores son semiconductores. Entonces, tienen como algún estado en el cual son opacos y otro estado, de acuerdo a dónde están los electrones, no importa, y en otros son transparentes. Entonces, cambiándole el potencial o cambiando la luz que entra, lo que sea, se pasa de un estado al otro y se pone, por ejemplo, opaco. Y eso hace que se pueda, por ejemplo, hacer la ventana como los antiguos
En oscuro, vez de ¿no? una puertita que se oscurece directamente. Exactamente. Y bueno, se está pensando todo esto porque, digamos, si se puede hacer eso en las casas, en las ventanas, es un ahorro energético, porque entonces la luz del sol no pasaría tanto, no calentaría, no necesitaríamos aire acondicionado. Tiene infinidad de aplicaciones. Sí, es re bueno ese aporte. Bueno, seguimos. Otro es la determinación de estructuras de proteínas. Eso creo que siempre va a ser algo vigente porque siempre aparecen cosas nuevas. Ahora también con todo lo de los nuevos virus y esas cosas, siempre es muy importante conocer las proteínas que tiene ese virus, sobre todo la proteína de afuera, del plasma, que es la que se une a nuestra célula. Entonces, buscar técnicas mejores para conseguir las estructuras estables de proteínas es siempre algo que que está bueno, que es necesario también para crear medicamentos o lo que sea. Hablando de medicamentos, el transporte de medicamentos. Este es un área muy importante en medicina porque ¿cómo hacemos en general para poner un medicamento en el cuerpo? Bueno, lo inyectamos, va a la sangre o, sí, o intramuscular o lo que sea y entra, pero después ese medicamento como que anda por el cuerpo. Y bueno, un ejemplo feo y como común es la quimioterapia, que yo estoy metiendo una droga que mata células, pero mata todo lo que se encuentra. Por eso es tan nociva para la persona que se está haciendo el tratamiento, termina como cansada, con muchos efectos secundarios. Entonces, el ejemplo del taxi. Ah, alguien ya contó de esto con un taxi. Ah, ok, listo. Bien, entonces lo dejo acá, pero la idea es como hacer algún transportador de la droga que sea inteligente y sepa hacia dónde tiene que ir. Listo. Bueno, Perdón, se me confunden las materias, en algún lado lo habíamos visto. buenísimo, qué bueno que Pero se refería a eso, justamente. me parece genial que me avisen, así no repetimos. Bien, Machine Learning, capaz que también ya escucharon mucho de esto, no solo en química, sino en la vida, es algo que está como ganándole a todo. Es muy interesante la temática, en realidad en el área de química lo que se usa es para, por ejemplo, descubrir materiales nuevos, porque ¿cómo hacíamos nosotros la búsqueda? Bueno, prueba y error, vamos probando materiales y vemos si sirven para lo que queremos. Entonces, uno puede hacer eso experimentalmente, sintetizarlo en el laboratorio y lo prueba. Una mejora de eso es decir, bueno, no, lo hagamos a nivel computacional, yo lo simulo, que yo, por ejemplo lo que hago yo simulo un material y lo pruebo en la computadora y si está bueno, le digo al que hace el experimento, che, está bueno, podés ir por acá. Pero ahora hay algo mucho mejor, y es que la computadora vaya probando un montón de cosas ella sola, y no solo eso, sino que va aprendiendo cuáles son las características que hacen que un material sea mejor, y entonces empieza a sola ir prediciendo mejor qué material se va a comportar de la manera que uno quiere. Entonces esto está acelerando muchísimo el área de materiales, por ejemplo, y también en medicamentos y en un montón de otras cuestiones químicas, digamos. Yo les hablo de materiales porque es lo que yo sé. Pero esto del aprendizaje automático es algo que en todas las áreas de la ciencia está tomando mucho lugar. ¿Sí? Energías renovables, obviamente, es algo que es un tema que se viene muy potente, ya se viene hace un tiempo, pero ahora con más razón, por dos cosas. Uno, porque se dan cuenta que el petróleo en algún momento se va a acabar, o su precio se va a ir a las nubes cuando quede muy poco. Y la otra es el tema del calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, y entonces hay que irse a las energías renovables. ¿Qué pasa con las energías renovables? Bueno, hay obviamente toda una área de investigación en en la energía, per se. Pero también esas energías son intermitentes, o sea, la luz solar, yo solo acumulo energía cuando hay sol. Después necesito que esa energía sea almacenada. ¿Cómo se almacena? En una batería. Y ahí viene toda la necesidad de hacer baterías de litio, por ejemplo, y otras baterías. ¿Sí? Separación de agua para generar hidrógeno y usarlo como combustible es otra área que está también muy de moda, es otra energía más limpia, usa agua, pero es más limpia que el petróleo. Todo tiene su otro lado, pero bueno, los biocombustibles, que también es buscar materiales que puedan transformar alguna molécula orgánica en, por ejemplo, etanol, que se puede usar como combustible para los autos a combustión. Captura de CO2, ahí me pusieron en el chat, sí, esa es otra área súper, súper hot que yo no la puse, pero sí, otra es, se genera el dióxido de carbono, bueno, juntémoslo de nuevo,
para poder después transformarlo y hacer otras cosas. Esa es otra área que está muy... Y bueno, y la fotocatálisis también. Catálisis tiene que ver con acelerar una reacción química. Siempre que vean catálisis quiere decir acelerar una reacción química. Fotocatálisis es cuando esa aceleración se puede dar usando luz del sol. Entonces se busca algún material que capture luz y que con esa luz ayude a, por ejemplo, romper una molécula en algo que me interesa de manera más eficiente, más rápida. ¿Sí? Y listo. Vieron que no eran muchas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más modificación de enzimas y enzimas artificiales. Sí, si nos ponemos a nombrar todas las áreas. Nobel 2018, Nobel 2020 fue también lo de técnica de edición génica, que tampoco lo mencioné, pero también está como muy... Son más de la química biológica, todas esas áreas, pero sí, por supuesto. Hay muchísimo que se está haciendo. Ese también es un problema, es tan diverso, hay tantas disciplinas y tanta gente también trabajando que, bueno, hay muchas áreas de interés. Entonces, no, como les dije, no es mi intención que se las sepan todas y esto está en constante movimiento, es muy dinámico. Entonces, bueno, nada, se va buscando información a medida que se necesite. ¿Sí? Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Cómo están? ¿Seguimos o quieren parar un ratito? Seguimos. Seguimos. Dale, listo. Déjenme cerrar esta presentación. Vamos a dejar de presentar esto. Y vamos a ir al último tema de hoy porque no voy a llegar a la otra parte. Bueno. Bien, ahora quería que hablemos un poco de litio. Por supuesto, les voy a hacer algunas aclaraciones. Da para hablar muchísimo del tema. A ver si ven mi pantalla. Da para hablar mucho del tema. Este es uno de los temas, como vimos, que hoy está en más desarrollo a nivel científico. Trabajo de mano, bueno, no, ahí no entiendo el chiste, pero bueno. Me imagino que es una profe, un profe. Bueno, lo que les iba a decir es que... pero... Entonces, que lo eligieron, pero no es que ya vieron todo esto, porque si no, no lo doy. ¿O sí? ¿Ya vieron sobre el litio, baterías de litio? No vimos. No. Elegimos para trabajar esto del litio, las controversias y bueno. Bueno, Como anillo al dedo, Jime, gracias. Ahí les paso el trabajo hecho. Dale. Buenísimo. No, les puse material. En el aula, esperen que les quería decir como muchas cosas. Me estoy perdiendo porque me desconcentro muy fácil. Lo que les decía que al ser un tema de tanta importancia hoy en el mundo mundial, hay mucha investigación. Entonces, todo lo que se sabe hoy de baterías, los datos que les voy a mostrar, todo esto se actualiza todo el tiempo. Entonces, yo no pretendo hoy mostrarles información cerrada, sino datos que nos hagan pensar. Segundo, yo no soy experta en baterías, menos en baterías de litio, entonces todo lo toco de oído y de hablar con colegas que sí trabajan en el tema y me ayudaron un poco a armar esta presentación. ¿Sí? ¿Qué más? En el aula virtual les puse material más de la parte geopolítica y cultural, etc. No les puse mucho de química, les puse una nota, sí, que cuando salió el premio Nobel de este tema, que fue en el año 2019, la página de los premios Nobel saca una publicación más científica y una publicación más para todo público. Yo les subí la publicación para todo público para que entiendan y van a ver que parte de las imágenes que yo uso son de esa publicación, o sea que es información repetida. Y está en inglés, entonces si quieren la leen y si no quieren, no la leen. Pero después les puse otro material que, a ver, para no hablar pavadas, lo voy a mirar, está bien... ¿Dónde estoy? Estoy en el aula de problemáticas. ¿Por qué? Si yo nunca entré ahí. Bueno, voy a ir a mi clase. Acá. No me está funcionando. Disculpen, no estoy logrando. Química, ahí está. Bien, al final está lo de baterías de litio y tiene el primer archivo, es este que les cuento. Después les puse un link a un podcast que está hecho por
hablan dos investigadores de CONICET, yo conozco a Martina, y hablan un poco sobre todo este tema, ¿no? Y su importancia para la Argentina. Después les puse otro link que se llama El nombre del litio, que es un documental, que si no lo han visto yo recomiendo fuertemente que lo vean. Está muy bien hecho, dura 1 hora y poquito. Les iba a pasar hoy un pedacito, pero claramente no vamos a tener tiempo, y ya que lo pueden ver después ustedes, véanlo, me pareció muy bueno. Y de la misma gente que hizo ese documental, hay un documento que se llama La imprescindible mirada ambiental en la toma de decisiones sobre el litio, que lo escribió la investigadora principal del grupo que investiga sobre el tema, y que está muy bueno también. Entonces esa es la info que yo le subí al aula virtual. Bien, dicho todo eso, vamos a comenzar. Baterías de litio. Entonces, como les dije, esto fue el Premio Nobel de Química en el año 2019. Fue compartido entre 3 personas, que son Goodenough, Whittingham y Yoshino. Espero que se pronuncien así. ¿Por qué? No es porque trabajaron juntos, cada uno por separado fue descubriendo cositas que ayudaron a que hoy se tenga la batería que se tiene. Entonces fue como un reconocimiento de esa evolución del conocimiento. La primera persona crea una batería de litio metálico, ¿sí? Entonces se da cuenta que está muy buena, pero ¿qué pasa? Como vimos recién en tabla periódica, el litio explota, y entonces era una batería muy peligrosa y con altas chances de explotar. El segundo, que es Goodenough, toma la idea de Whittingham, ya les voy a contar un poco mejor, pero en realidad lo que él hace es alear ese litio con otro metal, le pone aluminio, se hace un poco menos explosiva y le cambia el material de un electrodo que la hace más potente. Y al final llega Yoshino, y él lo que hace es sustituir el litio metálico, que era muy peligroso, por iones de litio. Y es la batería que hoy se usa, no es de litio, sino que es de iones litio. ¿Qué quiere decir? Que el litio ya perdió su electrón y eso hace que no sea explosivo. Son baterías mucho más seguras. Es la que está en el celular, que todo el mundo tiene al lado de la compu. Y si están en una notebook, es la batería que tiene la notebook, ¿sí? Bien, acá en Córdoba hay un laboratorio que se encarga de investigar sobre baterías de litio. El LAES es un laboratorio que está físicamente en FAMAF. Tiene investigadores que son de la Facultad de Química, de la Facultad de Física, de la Facultad de Exactas. Bueno, es un grupo muy grande y de ahí es donde yo conozco colegas y amigues y que me ayudaron también un poco con estos datos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, para Noé y Caro, creo que son los que están haciendo el trabajo. Si después quieren a alguien para hacerles una entrevista, para Noé ya sabe, no sé, pero les puedo pasar nombres de personas para que, si quieren más datos o lo que sea, que trabajan en ese laboratorio. Bueno, ¿por qué baterías de litio? Ya vimos, el litio es un elemento muy reactivo, pero también es un elemento muy liviano. A ver, estoy acá viendo el chat que no había visto. Tengo un amigo laburando en eso también. La primera moto. Ah, mira. Qué bueno. ¿Y pero dónde trabaja? ¿En la ES o no está en Córdoba? Ah, en Catamarca. Ah, sí, claro. Trabaja mucho con el laboratorio de Catamarca. Sí, es verdad. Bueno, entonces, el litio, al ser tan reactivo y ceder tan fácil un electrón, o sea, la idea de una batería es que pueda almacenar energía, que pueda hacer circular corriente, y la corriente no es otra cosa que electrones. Entonces, que el litio ceda su electrón de manera tan simple, lo hace un material muy bueno para hacer baterías. ¿Está bien? Porque va a generar una corriente cuando pierda ese electrón. ¿Sí? ¿Por qué se pusieron a pensar en baterías de litio? Bueno, como les decía recién, hubo 2 motivaciones principales. Uno es el tema del petróleo, la crisis del petróleo. De hecho, la primera persona de los 3 que les nombré del premio Nobel, que es Goodenough, él trabajaba en Exxon. O sea, las mismas petroleras, cuando se dieron cuenta que se les venía la noche, se pusieron a invertir en otras formas de energía. Muchas veces bajo la bandera de energía limpia, pero en realidad era porque se estaban por quedar sin plata, básicamente. Entonces pusieron fondos en el desarrollo de baterías. Esa fue una de las motivaciones, y la otra obviamente es el tema de las emisiones de dióxido de carbono cuando se utilizan autos, por ejemplo, a combustión.
Este es un gráfico de las emisiones de dióxido de carbono a lo largo del tiempo. Y fíjense que el tiempo es mucho, ¿no? O sea, estamos yendo a 400.000 años al pasado, y para mucha gente que dice que todo esto son ciclos, que ya hubo este tipo de calentamiento global o lo que sea, bueno, nunca se llegó a emisiones de este nivel. Y esto es claramente un problema generado por el ser humano. Los niveles de 1950, que ya eran los más altos hasta 1950, se toman como el cero, ¿sí? Y fíjense cómo creció hasta hoy. Digamos, del 50 a hoy no es nada en esta escala temporal, y sin embargo los niveles ya se fueron muy arriba, por no decir otra cosa. Pasaron de 300 a 400 partes por millón, que es altísimo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de que se emita dióxido de carbono? Bueno, muchas veces se dice, el problema es el efecto invernadero. En realidad, el efecto invernadero es una cosa natural y necesaria para que haya vida en el planeta Tierra. Necesitamos una atmósfera que pueda absorber un poco de calor, porque si no, sería un planeta muy frío, como pasa con muchos de los planetas del sistema solar que están al lado, ¿sí? Si no hay atmósfera, no hay radiación IR atrapada, y entonces, nada, hace frío. Y no podría existir la vida, entre otras cosas. Entonces, la atmósfera se encarga de crear ese efecto invernadero. ¿Qué pasa? Nosotros estamos aumentando, me están pasando unos links. Nosotros estamos aumentando eso, metiendo mucho dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando hay muchos gases, entonces se empieza a concentrar más radiación de la necesaria para que exista la vida. Y entonces la temperatura del planeta empieza a aumentar. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en realidad uno dice, pero 1 grado, 2 grados, no pasa nada. Pero en realidad 1 grado o 2 grados es muchas veces lo que decide si una especie se extingue o no. O una planta, o el hábitat donde tiene que existir un ser vivo. Entonces es terrible las predicciones que hay para los próximos años, es que la temperatura aumente por lo menos 1 grado, y eso ya habla de que se van a extinguir especies, y bueno, aparte de todo el cambio climático que eso genera, porque obviamente se hace un desbalance en las lluvias, en los movimientos de los vientos, en todo, digamos. Entonces eso genera un cambio climático global que trae infinitas consecuencias, ¿sí? Entonces, esto es... Jimena, Sí. en la placa que mostraste recién, que había todos unos periodos, ¿coinciden con extinciones los picos? No tengo idea. Qué buena pregunta. No Porque sé. estamos... Hola, perdón. Perdón, ¿puedo aportar algo porque vengo estudiando el tema? Dale. En realidad, puede tener una lógica con periodo de glaciación. En realidad, ese gráfico significa las partes por millón de dióxido de carbono desde el año 1800, más o menos, que es donde tenemos datos que como especie empezamos a tomar. Los datos anteriores son modelos, ¿ok? Lo que sí es que el último periodo, los últimos 40 años, son las mayores emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Se entiende? Y después, ¿cómo hicieron digamos, ellos modelan, pero les da como notó Fernando, hay periodos, digamos, en ese modelado. ¿Es solo por los datos que se tienen o porque se sabe algo más y se incluye en el modelo? Meten la Perdón, glaciación como un dato. están construyendo al lado de mi casa, así que si entendí la pregunta, en realidad, el último informe del IPCC indica que es la emisión de dióxido de carbono producido por el hombre en los últimos 2000 años. O sea, Sí. no solo es de la revolución industrial, sino de los últimos 2000 años. ¿Sí? Y el modelo indica que si no bajamos de manera drástica la emisión de gases de efecto invernadero, llegamos a 1,5 de aumento de grado, que eso es irreversible, es sin precedentes, y los modelos indican que habría el inicio de una extinción. Es el último informe del IPCC, publicado el 9 de agosto pasado. Pero esto extrapola, o sea, 100.000 años, 200.000 años, 300.000 años para atrás.
Claro, depende del modelo que toma el IPCC, el último informe, lo que hacen es la conclusión de distintos modelos, tomando temperaturas hacia atrás. ¿Sí? La base es la temperatura paleolítica, es lo que yo he estado estudiando y viendo. Buenísimo. O sea que claro, entonces si meten la temperatura como uno de los datos inputs en el modelo, probablemente las glaciaciones estén bien marcadas, estén bien determinadas, digamos. Claro, esa es una teoría, el que quiere puede googlearlo, se llama Milankovitch, que el siglo pasado, teniendo esta modelización y llevándolo tiempos, miles de años atrás, empieza a ver que estos periodos de temperatura pero están asociados no a la cantidad de dióxido que se ha mantenido en el tiempo, sino a los ejes de rotación de la Tierra. ¿Okay? El movimiento de precesión de los equinoccios, de excentricidad, eso hace la modificación de los periodos de glaciaciones. Pero por ahora son teorías. ¿Se entiende? Claro. Sí. Es súper interesante. Si podés mandarme el link del informe, me reinteresa para actualizarlo, digamos, porque... Dale, yo de todas formas he hecho un pequeño resumen del último informe por una cuestión laboral, lo puedo compartir, ahí lo paso. De una. Y yo lo cargo en la página. Bien. Dale, genial. Así lo tengo. Dale, buenísimo. Bueno. Entonces, esos dos principales motivos son los que llevan a querer investigar, invertir en energías renovables. Lo que hablábamos recién es que esas energías sustentables o renovables, más naturales, como son la eólica, la solar, etc., son intermitentes. Entonces, lo que se hace es generar la energía e ir acumulándola para cuando la necesitamos, o para llevarla al tendido eléctrico, o lo que sea, ¿sí? ¿Dónde se almacena esa energía? En baterías. Está. Por eso, eso tiene que ver las baterías con las energías sustentables. Y aparte, obviamente, bueno, María José, nos vemos. Tenemos que hablar del trabajo. No llegó nada. Bueno, ya guardamos los últimos 5 minutos para hablar del trabajo final. Después igual yo cargo un archivo para quien se tenga que ir antes con las direcciones, digamos, para que sigan. Bueno, me perdí. La cuestión es que nada, y también la movilidad, digamos, o sea, para generar autos eléctricos, para que no se use tanto combustible derivado del petróleo, entonces dicen hagamos autos eléctricos y para eso también se usan las baterías. ¿Sí? Uno de los principales usos. ¿Está? Las baterías tenemos dos tipos, básicamente las primarias y las secundarias. Las primarias son las que no se pueden recargar. Es la pila que le pusieron al control remoto, salvo que alguien me diga, no, yo tengo pila recargable, bueno, no importa. Pero la pila más común que uno compra en el kiosco no se recarga, eso es una pila primaria y entonces yo la uso, se acabó, la tiro. Las baterías secundarias son las que yo las puedo recargar, lo enchufo, genero una corriente que ayuda a que la batería vuelva a su estado anterior, se carga, eso es cargarla, y vuelve a conducir la electricidad por un tiempo, ¿sí? Obviamente con cada uso de la batería, con cada cargado, con cada ciclado, la batería va perdiendo eficiencia y entonces, bueno, hay toda una investigación para tratar de encontrar baterías mejores. ¿Qué buscamos de una batería? Bueno, que sea segura, que no me explote el celular, como ya ha pasado, no conmigo, pero conozco gente que le explotaba el celular, que me dure mucho tiempo, que sea potente, que se banque a distintas temperaturas, que el celular ande bien en verano y invierno, que tenga una buena capacidad y que genere voltaje alto. Y que también buscamos que baje su precio, su peso, el volumen. Quiero que el celular pese poco y sea chiquito, que él se cargue rápido, que no contamine cuando la voy a descartar. Y, no sé por qué puse lo de autodescarga, no sé, bueno, perdí el mensaje. Pero la cuestión es que uno mide la eficiencia de la batería en cuánta energía me genera en función de su tamaño y su peso. Mientras más chiquita y liviana sea la batería, pero sea potente, mejor, ¿sí? Porque eso es lo que se está buscando y por eso los celulares hoy son tan livianitos y los llevamos en el bolsillo. Son baterías buenas, pero cada vez son más chicas y más livianas.
¿sí? Entonces, esto es un poco, les cuento anecdóticamente, quien tenga interés lee la nota, esa que les puse en el aula virtual, pero cómo fue el desarrollo de la batería de litio. Lo que les quería mostrar es que trabajaron 3 personas que venían de 3 lugares distintos. Whittingham era de Exxon, que en ese momento trabajaba con petróleo, y cuando se dan cuenta de la crisis del petróleo, en los años 70 hubo 2 crisis del petróleo y se pusieron a invertir en baterías. Y entonces, como ya les conté, él hizo el ánodo de litio. El ánodo, yo estoy hablando como si fuera... La batería tiene un lado negativo y un lado positivo, y lo que hace es, cuando la batería está funcionando, hay un movimiento de electrones desde el lado negativo hacia el lado positivo. Cuando yo la cargo, lo que hago es hacer algún proceso que me devuelva lo que se movió, en este caso átomos de litio, iones de litio, de un lado al otro, y después vuelve a ciclar, ¿sí? Pero entonces tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo se llama ánodo y el lado positivo se llama cátodo. Pero no importa, ¿sí? Pero vieron que la pila tiene un más y un menos, que la vamos a poner. Bueno, eso es, porque hay un lado positivo y un lado negativo. La cuestión es que este señor, Whittingham, dijo, bueno, el lado negativo vamos a poner, cuando puso litio. Bueno, el litio, vieron que les dije que cuando uno lo carga, hace que el... A ver, vamos de nuevo. La batería funciona pasando electrones de un lado al otro. Ven que hay una flecha que lleva los electrones del lado negativo al lado positivo y prende la lamparita. Pero ¿qué pasa? Para que el sistema quede neutro, pasan iones de litio desde el ánodo hacia el cátodo, que es esa flecha con puntitos rojos que dicen más. Cuando yo la cargo, lo que hago es hacer que esos átomos de litio o iones vuelvan del cátodo hacia el ánodo. Pero cuando volvían de forma desordenada y generaban esos tipo puntas de litio. Y cada vez iba haciendo más grande y más grande a medida que recargaban la batería más veces, y había puntas de litio que tocaban el cátodo. Y cuando tocaban el cátodo hacía cortocircuito y la batería explotaba. Esa era la razón, digamos, por qué la batería explotaba. Bien, después de eso viene... Bueno, hacen algunos cambios, que eso no importa. La cuestión es que después cae el precio del petróleo, vuelven a no tener plata, digamos, empiezan a no tener plata y dejan de invertir. Y pasa un tiempo y se abandona la investigación de baterías de litio. Y ahí es cuando viene Goodenough. Goodenough era un científico que trabajaba en una universidad. Entonces había uno de una petrolera y ahora uno de una universidad. Esta persona se da cuenta que si cambia el lado positivo de la batería por otro material, la consigue hacer mucho más potente. Fíjense que antes generaba 2 voltios, que eso tiene que ver con la potencia que va a tener esa batería, y este tiene 4, o sea que hizo ese avance, digamos. Pero ¿qué pasa? Seguía explotando, porque seguía usando litio. ¿Está? El tercero que viene es Yoshino, que él trabajaba en una empresa en Japón, ¿sí? Esa empresa sigue existiendo, la pueden googlear si quieren. Entonces teníamos uno de la petrolera, uno de la investigación básica de una universidad y otro de una empresa que comercializa todas estas cosas electrónicas. Y él se da cuenta que si en vez de usar litio, pone directamente los iones, o sea, el litio ya que perdió el electrón, se hace mucho más eficiente. ¿Está? Porque hay otros procesos ahí que pasan para que siga habiendo electrones en el sistema, ¿no es cierto? Pero esta batería es mucho más segura y ya no explota. Entonces, eso a nivel más químico, que cómo funciona una batería, y de nuevo, lo cargué en el aula virtual a la nota, por si quieren datos un poco más concretos de lo que pasó hasta el premio Nobel, ¿sí? Pero ¿por qué a nosotros nos interesa estudiar el litio? Bueno, porque en Argentina tenemos mucho litio, ¿sí? En Sudamérica existe lo que se conoce como el Triángulo del Litio, que es una zona, una región que conecta parte de Bolivia, de Chile y de Argentina, en la cual se encuentran muchos salares. Probablemente mucha gente haya ido de vacaciones a los salares, son muy bonitos. Pero bueno, ahora se sabe que esos salares tienen mucho litio. Y no solo tienen mucho litio, sino que tienen el litio en una forma que es muy fácil extraerlo.
están como sales de carbonato de litio en esos salares. ¿Sí? Entonces ahí cuando se sale a decir, bien, somos países ricos, somos la nueva Arabia Saudita del litio, porque nada, se considera el oro blanco. Esa región, el número varía un poco, pero anda en el 68%, 65% de las reservas mundiales de litio. ¿Sí? Es mucho posta. ¿Dónde está el litio? Acá les puse más en gráfico cómo se reparte entre Argentina, Chile y Bolivia, que es el triángulo, y después hay un poco más en otros países. En los otros países también el litio está como en otras formas que a veces hacen que sea más difícil extraerlo. ¿Vieron como el petróleo que puede estar en un pozo que solo se cava y sale? O si no, puede estar entre rocas que haya que hacer fracking. O sea, digo ahí, o está abajo del mar. Está en distintas formas y a veces cuesta más dinero extraerlo y a veces cuesta menos. Lo que tiene de atractivo Argentina, Chile y Bolivia es que se necesita muy poca plata para poder sacar el litio. Está muy fácil. Bien. Les había mostrado que el litio en esta tabla es uno de los elementos que se considera en peligro de extinción, por así decirlo, y más ahora con todo el boom que va a haber con las baterías. ¿Sí? Argentina es el tercer país productor de litio, pero ¿qué pasa? ¿Quién lo está extrayendo? Lo extraen empresas extranjeras o lo extraen empresas argentinas que lo venden a precio muy barato a empresas extranjeras, ¿sí? Acá no se ve mucho en este gráfico, pero les pongo de los salarios más o menos quiénes tienen la concesión. Y la mayoría son empresas que son de Canadá, de Japón, de China, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando uno va a fabricar una batería, hay distintas etapas en ese proceso. Todo empieza con la extracción del material, ¿sí? O sea, ir al salar, en este caso, y sacar el litio. Y después hay que hacerle un refinamiento. Se lava, se separa, y eso después entra en la cadena productiva. La cadena productiva incluye generar las partes de la batería, luego generar las partes que van a la celda. De ahí la celda que forma la batería y de ahí sistemas de baterías. Por ejemplo, un auto eléctrico tiene un sistema de varias baterías, ¿sí? Y después viene el proceso de reutilización y reciclado, que no está muy en desarrollo esa parte. Entonces hay que ver también qué va a pasar con esas baterías, ¿sí? Estoy yendo hiper rápido porque no tengo tiempo, pero si me quieren cortar en algún momento, córtenme. Porque después, cuando ustedes vean el material, van a tener toda la parte más de discusión. Acá están los países que más importan el litio, que son los países que están desarrollando hoy baterías. El principal es China, ¿sí? Y acá, bueno, cómo fue creciendo la demanda de litio a lo largo del tiempo, con lo que se espera para 2025, y a dónde va ese litio. La mayoría va a baterías para electromovilidad, ¿sí? No es tanto para las energías renovables, sino que es para hacer autos eléctricos. ¿Dónde están esos autos eléctricos? Bueno, no están en Argentina. Ven ahí que los principales compradores de esos autos eléctricos están en China, en Estados Unidos, en Noruega, etc. En Argentina hoy hay 1.500 autos eléctricos. ¿Sí? Bien, y acá es un gráfico que muestra más o menos cómo fue creciendo el comercio del litio, o decreciendo, pero sí cómo va aumentando el precio de la tonelada. Es una locura. Bien, y acá obviamente mientras más se vende o más cuesta el precio del litio, mágicamente suben también las publicaciones científicas. ¿Sí? Entonces también, ¿quién financia la ciencia? Volvemos a la misma pregunta de antes. Entonces acá yo les recomiendo que vean ese documental que se llama El nombre del litio, porque lo que está en juego hoy para Argentina es poder extraer ese material. Quizás sea una buena oportunidad económica para Argentina, pero hay que pensar, primero, se está destruyendo las comunidades que viven ahí, se está dejando sin agua la región, se está rompiendo el paisaje, se está exportando sin ninguna retención, las empresas no dejan regalía, no invierten en la zona. ¿Y para qué estamos sacando el litio? Para energías renovables. ¿Energías renovables para quién? Si nosotros no podemos comprar los autos, si nosotros no vamos a producir, si nosotros vamos a seguir quedándonos con la tecnología vieja,
nosotros estamos, como lo dicen en el podcast, también en el documental, estamos financiando la transición energética de los países desarrollados, que tienen un discurso muy bonito de cambio climático, pero en realidad ellos no piensan en un cambio global, digamos, ellos no quieren que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología, por lo menos hoy en día. Ellos quieren cumplir con las normas y reducir la cantidad de emisiones, pero ¿a costa de qué? Digamos, ¿sí? Bueno. Por último, les cuento algo de descarte de baterías y el impacto ambiental. Entonces tenemos la parte buena, es que van a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, sí, pero después la batería tiene una vida útil y luego se tira. Entonces lo que hay que tratar de buscar ahora es invertir en investigaciones que tengan que ver con el reciclado y reutilizar esas baterías, ¿sí? Hay una proyección para el año 2030 que haya 15 millones de toneladas de batería en desuso. Y no es tan fácil reciclarlas porque hay muchos tipos de baterías, en general tienen materiales muy, muy reactivos, muy difíciles de tratar, y nadie está investigando hoy casi en reciclaje de baterías. ¿Sí? Es muy poca la gente, si ustedes miran, creo que es el 0,7% de las investigaciones hoy en baterías de litio tienen que ver con el reciclado. Todo el 99,3% restante es en desarrollo de baterías. Sí. Bueno, me alegro. Bien, sí, es el modelo extractivo, colonizador y etcétera, etcétera. Yo la verdad que quería que esto haya más tiempo para discutir, no quedó, pero sí me interesa que ustedes lo puedan pensar, lo problematicen, que bueno, las chicas que están trabajando en esto, los chicos, no sé quién, en batería de litio, si necesitan material me piden o les digo con quién hablar. Si pueden, miren el documental y escuchen el podcast. Me quedó hablar del trabajo final. Quedan 2 minutos. ¿Quieren que les diga eso? ¿Hablamos de eso? Bueno, Sí, sí. cerrando, disculpen, que es un cierre así como... Pero tenemos que poner una fecha. Lo más importante es consensuar una fecha de entrega, porque ahora lo que hay que hacer es cargar una planillita donde yo tengo que poner, para tal día yo tengo todo entregado. Entonces, me dicen ustedes un mes, una semana y ponemos esa fecha. ¿Cuándo están mejor de tiempo? Noviembre. ¿Qué hay que hacer primero? Dime, a lo mejor eso, un poco más con un poco más de precisión del tamaño de la tarea, te decimos. La idea es generar algo comunicacional, una cosa comunicacional corta que tenga que ver con algún tema de química, pero que sea un tema como estos que estuvimos viendo, que podamos problematizar o que tengan algún tipo de controversia social, que haya gente que no está de acuerdo, algo que no me digan, comer verduras es bueno. Sí, comer verduras es bueno, pero a nadie le interesa, digamos, problematizar eso, ya está como listo. Pero sí que alguien me haga algo, bueno, sobre litio ya varios lo eligieron, pero digo, si quieren hablar un poco de los medicamentos para paliar la COVID, sobre empresas mineras, sobre algo que ustedes crean que hay una problematización. Bien, eso, los formatos. Pueden hacer una nota periodística corta, no me hagan leer cosas de 8 o 10 páginas. Yo en general exijo mínimo 1 o 2 páginas, pero no se extiendan demasiado. Es algo que vaya al grano, o sea, que alguien no tenga pereza de leer, porque la idea de que comuniquemos es que la gente lo lea. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes leer? Por ejemplo, hoy abrieron la nota del National Geographic y todo el mundo dijo, qué buena nota, ¿cuánto tiene? Y 5 páginas, no más que eso, y tiene muchas figuras. Entonces, piensen en lo que a ustedes les gustaría leer. A nadie le gustaría leer un manual de química, ¿sí? Entonces busquen el tema y ese es uno de los formatos que pueden hacer. Otro es que hagan un podcast de hasta 5 minutos, donde ustedes hablen sobre el tema, ¿sí? Que es otro formato que se está usando muchísimo ahora. Y la otra opción que había dado era lo de hacer iconografías, que es lo que uno publicaría en Instagram, por ejemplo, que es solo imagen, con algún texto, pero dentro de la imagen, y que pueden hacer hasta 10, que es lo que permite Instagram en un carrusel. Entonces, después podemos ver si publicamos eso, si no, si lo compartimos, etc. Entonces son esos 3 formatos para que cada uno vea con qué se siente cómodo. Pero no se extiendan, digo, el podcast hasta 5 minutos, la iconografía hasta 10 imágenes y la nota hasta 2, 3 páginas, ¿está?
Bien, ahora puede ser individual o pueden hacer grupos de 2, si ustedes se sienten más cómodos o más cómodos, porque por ahí el podcast es más interesante cuando hay una conversación, por ahí grabarse uno solo hablando así se quiere morir. Pero si quieren hacerlo más así tipo conversación, un podcast, pueden hacerlo de a 2, todo pueden hacer de a 2, máximo 2, ya. ¿Les parece bien? Si alguien tiene dudas con el tema y me quiere mandar un mail, dice, che, ¿qué te parece este tema? Antes de hacerlo, porque no está bueno que me lo manden y yo, pero no está bueno el tema, qué sé yo. Si quieren, igual se van a dar cuenta si es algo que pueden problematizar. Pero si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir al mail. Y bueno, yo voy a seguir activa en el aula virtual. Si quieren ir mandando cosas para que cargue, si quieren hablar en el foro, lo que sea. ¿En qué fecha sería de noviembre? No escuché. Bien, eso, la fecha. Cuando quieran. Yo, o sea, les voy a poner mi mail, que me lo acaban de pedir. Cuando ustedes me digan, ¿quieren que pongamos mitad de noviembre, 15 de noviembre? ¿O más al final de noviembre? Está bien, no sé qué piensa el resto. Creo que está A ver bien. el calendario que cae 15, yo creo que cae domingo. Noviembre. 15 es lunes. Lunes 15, entregan el 30 de noviembre, hay otro, parece. Yo pienso que ¿Quieren está pasarlo bien de el 100? Bueno, a mediados, listo. Sí. Bueno, ponemos el viernes 12. Así no se les junta con el del 30. Tienen 2 semanas después para el otro. Bueno, igual yo voy a cargar esto en la página, pero es como para que. Listo, viernes 12 entregan el trabajo. ¿Todo bien? Me lo pueden mandar al mail o si quieren les pongo la carpetita en el Classroom, en el Moodle para que lo dejen ahí. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Mejor poner ahí en la materia. Voy a poner todo. Un doc que diga todo esto que acabamos de charlar, que diga la fecha, y les voy a poner también la carpeta para que suelten ahí la actividad. Claro, Bueno, no, en muchas realidad. gracias, Jimena. Muy lindo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muy lindo. Gracias. Acordate de decorar la grabación. Eso. ¿Qué pasó? ¿Alguien me está hablando? Que te acuerdes de cortar la grabación. Ah, sí, gracias. Sí, otra cosa que quería decir es que viste que vos dijiste que después podías mandarlo del chat. En realidad, cuando vos grabas, se te guarda el chat.